En abril de 1999 hubo un congreso en Málaga con el título Emociones, en el cual participé. Y luego, en el año 2000, la revista Témata, la revista de filosofía de Sevilla, publicó las actas del congreso. Mi comunicación en aquel momento se tituló Los andares de Marilyn, esas formas que tanto nos gustan, donde Marilyn evidentemente es Marilyn Monroe. Esa era la época mía de investigador perpetuo y becario, en la que solía diseñar los congresos como los tenistas sus torneos, o los ajedrecistas, y iba de uno a otro intentando que me pagaran al menos el desplazamiento y publicando de paso algunas cosas. De hecho, este texto es un texto de estética, es decir, eh, participé en el congreso hablando de la emoción estética, que es, digamos, un caballo de batalla para todo filósofo explicarse a sí mismo y a los demás la experiencia estética, sobre todo para un hegeliano como yo, después de todo, donde considero que el arte es una figura del pasado. Pero claro, digamos, la crítica del juicio de Kant pesa mucho y digamos que Kant es un lugar ineludible a la hora de explicarse todas estas cosas. De hecho, alguna vez he discutido con mi maestro Víctor Gómez Pin, porque Víctor, tan hegeliano él, lo es en todo menos cuando se vuelve kantiano, por decirlo así. ¿Y en qué sentido el arte es una forma del pasado? ¿Qué quería decir Hegel con eso? Bueno, pues digamos que en el arte hay una deficiencia, no hay explicitación del concepto. Y de hecho, menos mal, porque cuando los artistas se ponen a hablar y a explicitar lo que están haciendo, es mejor que se callen, porque sencillamente aquello no tiene ningún sentido. Incluso en obras que son, por otro lado, maravillosas, pero digamos, no cabe esperar de esa explicitación por parte del artista acerca de lo que hace gran cosa. Al revés, normalmente echan para atrás. Pero bueno, no pasa nada tampoco. El caso es que en mi producción los asuntos de tipo estético no son los más abundantes, supongo que por la dificultad del asunto. Me parece que, como decía antes, es una verdadera piedra de toque para cuando uno intenta filosofar. Y no obstante, aquí lo que hice fue recuperar algunas ideas de Kant, su distinción entre lo bello natural y lo bello artificial, su referencia al concepto de lo sublime y las características del juicio estético, que tiene una pretensión universalizante, pero no es un juicio universal, invocando y evocando ciertas emociones estéticas que en mi caso había experimentado. La que da unidad al artículo es la famosa escena de Con faldas y lo loco, en la que Jack Lemmon y Tony Curtis ven a Marilyn Monroe andar por la estación de ferrocarriles de Chicago y, digamos, alucinar con ese contoneo de sus caderas, esos tacones altísimos y el traje entallado, y al mismo tiempo luego mencionar otras emociones estéticas que en mi caso, digamos, las he vivido en primera persona, pues yo qué sé, escuchar las variaciones Goldberg de Bach o algún poema de Quevedo o de mi amigo Imanol Gómez, o sencillamente el arte de torear, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, este pequeño artículo, donde tuve oportunidad de conocer, por ejemplo, a Tania Costa, que luego participó en Iralca con una serie de ilustraciones, y también a un profesor o muchacho catalán llamado Josep Martínez Santa Fe, que no he vuelto a ver, del cual me hice amigo y que participó en este mismo congreso una ponencia titulada La segunda emoción, que me pareció muy interesante, creo que sobre Baudelaire y demás. Bien, en los andares de Marilyn, esas formas que tanto nos gustan, entonces recupero, o mejor dicho, me sumerjo sobre los asuntos de tipo estético,
analizo las características que tienen esas emociones que experimentamos y lo distingo de otro tipo de emociones. Y quería aquí leer un pequeño texto que encontré de la Métrie en su sistema de Epicuro, un texto que se publicó en la Editora Nacional, la extinta Editora Nacional, en 1983, que hizo una labor impresionante en los años 70 y 80, para después, digamos, en los 80 extinguirse, que es un documento de la Métrie acerca de una mujer y el placer sexual que experimentaba. Y recuerdo haberlo leído en medio del congreso y suscitar algunas emociones, por decirlo así. Dice la Métrie: he visto a esta mujer sin sexo, animal indefinible, completamente castrada en el seno materno. No tenía terrón, que nunca he sabido lo que es el terrón, pero bueno, ni clítoris, ni pechos, ni vulva, ni labios grandes, ni vagina, ni matriz, ni reglas. He aquí la prueba de ello. A través del ano se palpaba la sonda introducida por la uretra y el bisturí profundamente introducido en el lugar donde se encuentra siempre la gran hendidura en las mujeres solo percibía grasas y carnes poco vasculosas, escasas en sangre. Hubo que renunciar al proyecto de hacerle una vulva y descasarla después de 10 años de matrimonio con un campesino tan imbécil como ella, que sin darle importancia al hecho no se había preocupado de instruir a la mujer de lo que le faltaba. Creía buenamente que el conducto del ano era el de reproducción y actuaba en consecuencia, amando mucho a su mujer, que a su vez lo amaba mucho también, y se enojó terriblemente cuando se descubrió su secreto. El señor conde de Rouville, teniente general, y todos los médicos y cirujanos de Gante vieron a esta mujer falleida y levantaron acta. Estaba absolutamente desprovista de todo sentimiento de placer venéreo. En vano se le cosquilleaba el lugar del clítoris ausente porque no tenía sensación agradable y el pecho tampoco se le hinchaba jamás. Fantástico documento de la Métrie y que casi por sí mismo constituiría un cuento o una historia que alguien debería contar.